Gracias a PlayStation pude tener acceso anticipado a Stellar Blade y les voy adelantando que fácilmente es uno de los juegos más espectaculares de este año 2024, e incluso personalmente ya está en mi lista de GOTYs. Y es que no solamente estamos hablando de un juego que se ve espectacular, sino que hablamos de un juego que pone el ejemplo a todos los desarrolladores de cómo es que debe de ser lanzado un juego completo, con excelente contenido, excelente aspecto visual, sin bugs y con un excelente rendimiento. Ya estaré hablando en otro video sobre más detalles, una review más completa de diferentes aspectos como jugabilidad, ambientación, música, personajes y demás temas en general, pero aquí vamos a estar hablando principalmente del tema técnico. Y justamente relacionado con esto, quiero empezar hablando del aspecto visual. La verdad que el juego es espectacular, simplemente es arte. Donde bueno, a lo largo del juego nos encontraremos con diferentes escenarios, algunos un poco más posapocalípticos, otros más desoladores, otros con temática industrial, otros con temática futurista, y cada uno de estos escenarios sabe sacar a relucir el aspecto visual, el aspecto gráfico, ya que cada uno de los materiales, cada uno de los objetos que nos encontramos dentro del juego, cada roca se nota con un nivel de detalle que, combinándolo con el estilo visual del juego, como les vuelvo a repetir, futurista, robótico, posapocalíptico, desolador, muchas veces hace que te detengas por un momento para disfrutar de las diversas vistas que nos ofrece el juego. Tal vez en este caso no estamos hablando de un juego Next Gen que esté utilizando las tecnologías más recientes, como por ejemplo con el motor Unreal Engine 5, pero a pesar de eso, bajo mi parecer podríamos estar ante uno de los juegos que más provecho le ha sabido sacar a Unreal Engine 4, el gran motor de la pasada generación, y que hasta el momento yo creo que sigue siendo un excelente motor, y que Stellar Blade nos lo demuestra. Personalmente el estilo visual me recuerda un poco a juegos como es Devil May Cry en ciertos aspectos de la acción, de las animaciones de los combates. Me recuerda también un poco al estilo Final Fantasy por esa temática asiática japonesa, que no solamente sorprende a nivel visual, sino también sorprende en cuanto a rendimiento, porque a diferencia de muchos otros juegos que a lo mejor nada más nos dan un modo gráfico, aquí nos dan tres. El usuario tiene la opción de elegir cuál es el modo que más prefiera. Tenemos un modo conocido como rendimiento, un modo conocido como balanceado y otro modo que se llama resolución, pero que también podemos llamarlo calidad. Los dos primeros estarían funcionando a 60 FPS, mientras que el último estaría funcionando a 30. Y haciendo unas pruebas que estarán viendo de fondo, pues la verdad estos FPS son bastante estables, exceptuando el modo equilibrado, que bueno, este es un modo que trata de ofrecernos por un lado una mejor resolución que el modo rendimiento, pero también unos 60 FPS que a lo mejor de repente pueden tener algunas caídas. Haciendo algunas pruebas y con la experiencia principalmente jugando en este modo equilibrado, les podría recomendar sin ningún problema este modo gráfico, porque las caídas que pueda llegar a tener son mínimas a lo largo de toda la campaña. Caídas que pueden ser fácilmente imperceptible, sobre todo si mantenemos activado el desenfoque de movimiento, el cual si de por sí a 60 FPS se ve suave la imagen, pues con esta característica activada la llega a suavizar un poco más, aunque aquí ya es cuestión de gusto. Sin embargo, como recomendación personal, les diría que dejaran activada esta característica en este modo en específico, donde bueno, probablemente se estarán preguntando entonces cuál es la diferencia entre el modo rendimiento y el modo equilibrado si ambos funcionan a 60 FPS. Pues bueno, la diferencia radica principalmente en la resolución, donde bueno, antes de hacer una comparación entre estos dos modos específicos, deben saber que el modo calidad y el modo resolución, que solamente funciona a 30 FPS, utiliza una resolución de 4K, que según algunos análisis que he estado haciendo es una resolución que podría ser dinámica, y en lo personal he encontrado una resolución más o menos de un 2000p, que tal vez no estemos hablando de un 4K nativo, pero la resolución se ve excelente, eso sí, solamente con 30 FPS. Ahora bien, si pasamos al modo equilibrado, acá también estaríamos hablando de una resolución de 4K, pero que parece ser reconstruida con una resolución probablemente dinámica. En lo personal he llegado a encontrar resoluciones de 1224p, no sé si pueda llegar a subir más o a bajar menos, pero digamos que ese sería un promedio en el que normalmente se encontraría el juego rondando, por lo cual habría una diferencia de definición en comparación al modo de resolución. Y bueno, ya por último, hablando del modo rendimiento, este estaría funcionando a una resolución de 1440p, que parece ser completamente nativo, que sigue siendo una excelente resolución. Sin embargo, comparándolo con los otros dos modos gráficos, pues también perdemos un poquito de definición. Sin embargo, hay un detallito específicamente en el modo balanceado o equilibrado, precisamente por la reconstrucción de imagen, y es que se puede notar un poco de ruido, un poco de ghosting, efecto de ghosting en este modo en específico, que por ejemplo en esta comparación podemos notar unas manchas debido a las mallas que vemos en el piso, que no son notables ni en el modo rendimiento ni en el modo calidad, o si son notables en el modo resolución son lo mínimo. Pero por otro lado, parece que el modo equilibrado nos implementa algunas ligeras mejoras en las sombras,
a comparación del modo rendimiento. Sombras de oclusión ambiental que se aplican a ciertos detallitos, como por ejemplo algunas rocas en el piso o ciertas esquinas de algunos objetos que hacen ver la imagen con más profundidad. Además de que obviamente gracias a esa reconstrucción de imagen normalmente se ve mucho más clara la imagen, mucho más definida. Por lo cual al final, bajo mi percepción, el tema del ruido en la imagen puede ser fácilmente pasable, sobre todo teniendo en cuenta las ventajas que nos ofrece este otro modo. Y que bueno, si ahora pasamos a comparar el modo equilibrado con el modo de resolución, gráficamente no parece haber diferencias significativas, exceptando tal vez algunas sombras donde se ven menos defectos en el modo resolución, errores los cuales tal vez podrían ser provocados justamente por la reconstrucción de imagen, pero que tampoco son errores súper significativos como para decir que el juego se ve súper mal. Y tal vez, por ejemplo, también otra diferencia notoria sería el tema de los reflejos del agua, que se ve mucho más clara, mucho más cristalina en el modo resolución a comparación del modo balanceado o del modo rendimiento. Así que al final la verdad es que el modo equilibrado es una excelente opción porque nos ofrece sobre todo esos 60 FPS, obviamente no llegando a ser tan clara, tan definida la imagen como el modo calidad, pero si quisiéramos la mejor calidad de imagen tendríamos que jugar solamente a 30 FPS, que en un juego como este no sería tan recomendado. Rápidamente, como extra, tenemos una opción bastante interesante en el apartado de juego donde podemos seleccionar el largo de la coleta, que por defecto vendrá larga, sin embargo también podemos cambiarla a corta. Así que ahí les dejo esta información para aquel que le interese. La verdad que es sorprendente lo que nos ha podido ofrecer Shift Up, que es la desarrolladora de este juego. Una desarrolladora coreana, pero financiada por PlayStation, porque como les repito, a nivel gráfico el juego se ve espectacular. De nuevo, tal vez no estemos hablando de un juego next gen, pero le está sacando el máximo provecho al motor gráfico de pasada generación, viéndose espectacular. Teniendo en cuenta esto, si a lo mejor lo hubiera hecho cualquier otro estudio, nos encontraríamos con problemas de rendimiento, y en esta ocasión no es el caso. Tenemos un excelente juego con apartado visual y con excelente rendimiento, siendo lo mínimo a lo que llega un 1440p con 60 FPS. Además de eso, teniendo en cuenta que yo probé el juego de forma anticipada, no me encontré con prácticamente ningún bug. Y si fue así, pues tal vez no lo recuerdo, pero probablemente podría ser mínimo. Definitivamente este es de esos juegos que una vez que lo compras de día 1, lo vas a disfrutar en todos los aspectos, como son los gráficos, con el gran nivel de detalle, el gran apartado artístico, lo sexy del personaje principal, con sus excelentes físicas, además de con un excelente rendimiento, 60 FPS, resolución de hasta 4K reconstruida, pero un 4K, sin prácticamente ningún bug, además de que también viene con doblaje en español latino, un doblaje bastante decente, siendo este uno de esos juegos que vale la pena pagar de día 1 por él. Y teniendo en cuenta que no estamos hablando de un gran estudio como por ejemplo Capcom, Ubisoft o Rockstar Games, sorprende porque estamos hablando prácticamente de un estudio completamente nuevo, por lo menos para los juegos de consola, del cual muchos deberían tomar como ejemplo Stellar Blade, que ojalá y le vaya muy bien. Habiendo podido terminar el juego, les puedo decir que es sorprendente. Tan sorprendente como a nivel, por ejemplo, de un Lies of P, que mucha gente no esperaba nada de ese juego, y los que lo llegaron a jugar terminaron encantados. Pues bueno, una sensación similar he tenido con Stellar Blade. Y que bueno, para terminar con la excelente optimización de este juego, deben de saber que solamente pesa alrededor de 30 GB. Y digo sorprendente porque muchos juegos con este nivel gráfico, o incluso peor, llegan a pesar mucho más. Así que definitivamente es un juego completamente recomendado que lo compren de día 1, e incluso podría decirles que es uno de los exclusivos que se van a volver obligatorios de jugar en la consola de PlayStation 5. Pero bueno, ya les hablaré de muchas otras cosas más en otro video, específicamente de review. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido el video. Si es así, ya saben que pueden dejar su like para que YouTube les recomiende más videos, o pueden suscribirse al canal, además de que también pueden dejar su comentario de opinión, si es que a lo mejor ya venían decididos a conseguir el juego, o si con este video a lo mejor se convencieron un poco más. Pero bueno, nos vemos en la próxima, gracias por ver y adiós.